Evangelio de San Mateo, capítulo 22. El banquete de bodas. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. En la parábola del banquete de bodas, el rey es Dios. Y su hijo, es decir, el novio, es nuestro Señor Jesucristo, que desea celebrar la boda. Los servidores del rey son los profetas, que con su predicación invitaron reiteradas veces a la boda. Los primeros invitados que tuvieron el privilegio para celebrar la boda representan al pueblo de Israel, que rechazó la invitación de Dios de diferentes maneras: indiferencia, falta de fe, egoísmo, infidelidad, llegando incluso al asesinato de los profetas. Ante tal actitud, Jesús anuncia que Dios quitará el privilegio de la invitación a Israel y buscará nuevos invitados, presentes en todas las naciones. De esta manera Jesús va proyectando la fundación de su iglesia. También el Señor Jesucristo anuncia que para participar dignamente en el banquete de bodas y no ser expulsado, es necesario tener el traje de boda, es decir, la vida de la gracia, que solamente se la alcanza recorriendo el camino de la santidad. Con esta parábola, Jesús, el novio, proyecta su boda mística con su iglesia, que ocurrirá al final de los tiempos.
el impuesto al César. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús, en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: Devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Palabra del Señor. Los fariseos preguntan a Jesús si debían pagar o no el impuesto al César. El Señor Jesús percibe su mala intención, porque responder que no lo convertía en un agitador de la rebelión y enemigo del César. Y responder que sí era aceptar la ocupación romana y negar el ansia de liberación del pueblo judío. Por esta razón, Jesús invita a cumplir con la justicia, que consiste en dar a cada uno lo suyo. Dios tiene sus derechos y el César tiene los suyos. Con esta actitud, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestra fe no puede ser la excusa para no cumplir con nuestras obligaciones familiares, sociales y políticas. Asimismo, nos enseña a cumplir lo que manda el Estado, siempre y cuando no atente con los derechos de las personas, de la familia, ni de otros estados, y sobre todo, no vulnere los derechos, mandamientos y la voluntad de Dios. La resurrección de los muertos. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos dejó a su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer, si todos la tuvieron? Jesús contestó: Ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos.
Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de sus enseñanzas. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerle a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, tratan de poner una trampa al Señor Jesús hablando de este misterio. Jesús les responde que los que resucitan son como ángeles y por tanto sus cuerpos son diferentes a los cuerpos mortales. Con esta respuesta, nuestro Señor Jesucristo asegura que hay resurrección. Asimismo, el Señor Jesucristo afirma que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Con estas palabras, Jesús utiliza la figura de la muerte y la resurrección como símbolo de la conversión de corazón. Es decir, se siembra lo corruptible, el cuerpo carnal, y resucita lo incorruptible, el cuerpo espiritual. Los fieles vuelven a nacer, no de una semilla mortal, sino de una semilla inmortal por medio de la palabra de Dios. Asimismo, el Señor Jesucristo responde a los fariseos que el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios y amar al prójimo, tomando en cuenta que la palabra prójimo proviene del latín próximos y significa el más cercano. El hijo de David. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Mesías que los judíos esperaban era un rey guerrero, semejante al rey David, que formaría un gran ejército para liberar a Israel de la dominación romana. Por ello pensaban que el Mesías tendría que ser hijo del rey David. Jesús les recuerda que el rey David, en un salmo,
se refirió al Mesías llamándole mi Señor, que en el lenguaje judío equivalía a decir mi Dios. Al decir estas palabras, el Señor Jesucristo afirma que el Mesías es mucho más que un hombre descendiente del rey David. El Mesías es Dios mismo que se encarna en la humanidad. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo les revela que Él es el Mesías anunciado por los profetas. Mensaje, querido hermano, querida hermana. El Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, esposo de la Iglesia, y nos invita a su banquete de bodas para unirnos espiritualmente con Él y caminar por el camino de la santidad. Que el Señor te bendiga.